Los 15 mayores misterios de personas sin pasado. Una mujer que, pese a estar mentalmente trastornada, realizó un increíble robo de identidad, casándose con otro nombre, sin que su esposo lo supiera y teniendo una hija, hasta que terminó muerta por propia voluntad. Un indígena brasileño encontrado muerto en la Amazonia en 2022, después de haber huido solo, durante décadas, de los colonos brasileños que exterminaron a los indios amazónicos. El extraño caso de Benjamin Kyle, quien se convirtió en el primer y único ciudadano estadounidense oficialmente desaparecido, a pesar de que se conocía su paradero. Estos son solo algunos de los mayores misterios de personas sin pasado que conoceremos en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Lori Erica Ruff. Lori Erica Kennedy, nacida como Kimberly Maria McLean y ladrona de la identidad de Becky Sue Turner, fue una mujer estadounidense que murió por propia voluntad frente a la casa de sus antiguos suegros, en Longview, Texas, el 24 de diciembre del año 2010. Kimberly Maria McLean nació en Filadelfia en el seno de una familia problemática y a los 18 años abandonó su hogar, se mudó a King of Prussia y cortó el contacto con sus padres. En mayo de 1988, Kimberly obtuvo el certificado de nacimiento de Becky Sue Turner, una niña de 2 años nacida en Bakersfield, California, que había fallecido en Five, Washington, en 1971. Kimberly solicitó el certificado de nacimiento en Bakersfield, California, el lugar de nacimiento de Becky Sue, y como la niña había nacido en un estado y muerto en otro, resultaba más difícil descubrir el robo de identidad que estaba en curso. Posteriormente, Kimberly viajó a Idaho, donde obtuvo un documento de identificación estatal como Becky Sue Turner. El 5 de julio de 1988, haciéndose pasar por Becky Sue Turner, Kimberly compareció ante un juez en Dallas, Texas, y cambió legalmente su identidad a Lori Erica Kennedy. Lori Erica obtuvo un título en Administración de Empresas en la Universidad de Texas Arlington y se trasladó a Carrollton, Texas, donde conoció a John Bakley Ruff, con quien se casó y tuvo una hija por fertilización in vitro en 2008. Según John, durante el matrimonio, Lori Erica manifestó un comportamiento errático y anómalo, y la pareja terminó divorciándose. El 24 de diciembre del año 2010, el cuerpo de Lori Erica fue encontrado en su coche, en la entrada de la casa de los Ruff, muerta por una herida de bala autoinfligida. Dejó una nota para su hija de 2 años, con la indicación de que la abriera cuando cumpliera los 18 años. Sin embargo, Ruff leyó la nota, cuyo contenido fue descrito como las divagaciones de una persona claramente perturbada. En la casa de Lori Erica, Ruff encontró documentos a nombre de Kimberly Maria McLean y Becky Sue Turner, que lo pusieron sobre la pista de que su fallecida exesposa no era quien decía ser. Finalmente, en 2016, Lori Erica Kennedy fue identificada como Kimberly Maria McLean mediante técnicas de genealogía genética, y su verdadera identidad fue confirmada por su madre. Número 2. El hombre del agujero. El hombre del agujero fue un indígena que vivía solo y aislado en la selva amazónica del estado brasileño de Rondônia. Se desconoce cómo se llamaba, qué idioma hablaba y cuál era su etnia, aunque es posible que fuera un indígena tupián. Fue muy probablemente el último superviviente de su pueblo tras la matanza perpetrada por los colonizadores brasileños de la Amazonia para el desarrollo de actividades ganaderas y forestales. Optó por permanecer aislado, viviendo de la caza y la recolección y mudándose con frecuencia, siempre dejando tras de sí un profundo agujero de propósito desconocido en cada una de sus viviendas, lo que dio origen a su apodo. Sobrevivió a un ataque perpetrado en 2009 en la región por ganaderos armados y desapareció del radar hasta que fue encontrado muerto en agosto de 2022. Con él desapareció el único habitante conocido del territorio indígena Tanarú, un espacio protegido demarcado por el gobierno de Brasil en 2007. Se cree que su pueblo fue masacrado por los colonos en la década de 1970, lo que le obligó a convertirse en un recluso involuntario. Los sobrevivientes restantes de otros pueblos fueron exterminados por mineros ilegales en los años 1990. La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas supo de la existencia aislada del hombre del agujero en 1996.
Desde entonces observaron que periódicamente mudaba de casa, unas chozas de paja que construía para refugiarse, cazaba animales, recolectaba frutas y miel y plantaba mandioca y maíz. Con los años fueron inventariadas más de 50 chozas, todas con un estrecho agujero de 1.8 metros de profundidad. Se ha sugerido que los agujeros eran utilizados con propósitos de cacería, para esconderse e incluso que tenían un sentido espiritual. Número 3. John Doe, número 24. En la madrugada del 11 de octubre de 1945, dos policías encontraron a un adolescente de color deambulando por las calles de Jacksonville, Illinois, estableciéndose que era sordo e incapaz de comunicarse. Al ser interrogado, solo pudo garabatear Luis, que posiblemente era su nombre. No pudo encontrarse ninguna información sobre su familia, y un juez ordenó su ingreso al sistema de salud mental del estado de Illinois, pasando a ser conocido como John Doe número 24, lo que indicaba que era la 24ª persona ingresada sin identificación. En 1978 su nombre cambió legalmente al de John Doe Boyd, para permitir su ingreso a la seguridad social. Tras años internado en diferentes institutos de salud mental, John fue perdiendo la visión progresivamente, hasta que quedó ciego. En 1987 fue transferido al Smiley Living Center de Peoria, Illinois, donde murió el 28 de noviembre de 1993 de un derrame cerebral, a la edad estimada de 64 años. Cuando la cantante estadounidense Mary Chapin Carpenter conoció los detalles de la vida de John, mandó a hacerle una lápida que fue colocada sobre su tumba anónima y escribió la canción John Doe número 24, que apareció en su álbum Stones in the Road en 1994. En 2000, el periodista David Bake publicó el libro biográfico Dios sabe su nombre, la verdadera historia de John Doe número 24. Número 4. Jerome de Sandy Cove. El 8 de septiembre de 1863, el niño de 8 años Collie Albright descubrió en la playa canadiense de Sandy Cove, en Nueva Escocia, a un hombre con las 2 piernas amputadas y sin identificación. Los lugareños lo llevaron a la casa de Collie, donde el hombre se mostró muy parco, indicando por señas que no hablaba inglés, aunque murmuró un nombre parecido a Jerome, que fue el que recibió. Los muñones por encima de las que habían sido sus rodillas no habían sanado totalmente y estaban vendados. Varios lugareños que se defendían en diferentes lenguas intentaron comunicarse con él en francés, italiano, español y latín, pero el hombre solo respondía con gruñidos de animal. Ninguna familia de la aldea andaba sobrada de recursos, y se decidió ir rotando al hombre de casa en casa para mantenerlo con vida mientras se encontraba qué hacer con él. Unos bautistas dijeron que Jerome parecía católico y fue enviado a la comunidad francesa de Metegan. El gobierno de Nueva Escocia le otorgó una ayuda de subsistencia de $2 semanales y fue enviado a vivir con Jean Nicola, un desertor corso que hablaba varios idiomas, quien lo tuvo 7 años en su casa sin sacarle más que gruñidos. Terminó viviendo en la casa de los Comiot, donde pasó el resto de su vida hasta su muerte el 15 de abril de 1912, justo cuando el mundo sufría la conmoción del hundimiento del Titanic. Se ha especulado que pudo haber sido un marinero que se amotinó, siendo castigado con la amputación y el abandono. Sobre su capacidad para emitir gruñidos, pero sin poder hibanar palabras, se ha dicho que pudo estar relacionada con una lesión cerebral, probablemente en el área de Broca, la parte del cerebro que regula el habla. Número 5. Benjamin Kyle. El 31 de agosto del año 2004, un hombre fue encontrado inconsciente, desnudo, con quemaduras aparentemente causadas por el sol y sin identificación, junto al contenedor de basura de un restaurante Burger King en Richmond Hill, Georgia. También le encontraron unas marcas en el cráneo que parecían haber sido producidas por un traumatismo contundente, así como picaduras en el cuerpo aparentemente causadas por hormigas. El hombre de piel blanca, 1.8 metros de estatura y ojos azul verdosos, parecía tener entre 50 y 60 años cuando fue encontrado. Fue llevado al hospital y dijo no tener recuerdos de su vida hasta ese momento, ni siquiera cómo se llamaba. Fue inscrito en los registros del hospital como Burger King Doe. Una investigación policial no pudo asociarlo con ningún hecho ocurrido en esos días. Durante mucho tiempo estuvo viviendo en un refugio y no pudo conseguir empleo porque no recordaba su número del seguro social. En algún momento dijo recordar que se llamaba Benjamin y el apellido Kyle fue inventado. Sobrevivió informalmente trabajando como jardinero y manejó un vehículo, resultando evidente que no había olvidado estos aprendizajes. En 2007 fue diagnosticado con una amnesia disociativa o amnesia funcional, una condición amnésica generalmente asociada con un episodio intenso de estrés psicológico. Kyle se convirtió en el primer ciudadano estadounidense considerado oficialmente como desaparecido,
a pesar de que no se desconocía su paradero. En 2015 terminó una investigación genética y dactiloscópica que se prolongó durante años y que permitió establecer la identidad del hombre como William Burgess Powell, nacido el 29 de agosto de 1948. Al redescubrirse su número de la Seguridad Social, volvió a tener derecho a empleo, más allá de sus labores de supervivencia, y ha recibido asistencia pública. Número 6. Niños verdes de Woolpit. En algún momento del siglo XII aparecieron en el pueblo de Woolpit, en el condado inglés de Suffolk, dos niños de color verde. Los chicos, que resultaron ser hermano y hermana, lucían normales, salvo el color verde de su piel, su lengua desconocida y la costumbre de que solo comían habas crudas. Con el tiempo aprendieron a expresarse en inglés y a comer variado, perdiendo progresivamente su coloración verde. El niño murió poco después, pero la niña se adaptó bien a su nueva vida, con la salvedad de que era considerada muy libertina e insolente para las costumbres inglesas. La niña explicó que venían de una tierra donde el sol siempre estaba carente de brillo, como en los crepúsculos. Según una versión del relato, dijo que en su lugar de origen, al que llamó la tierra de San Martín, todo era verde. Dos enfoques han sido utilizados para explicar el caso de los niños verdes. Uno, que se trata de un cuento popular que describe un encuentro imaginario con habitantes de otro mundo, y otro, que defiende que podría ser una historia real, referida de forma confusa. Según el cronista Roald de Coggeshall, quien escribió sobre el tema unos 60 años después de la llegada de los niños, la joven trabajó como sirvienta durante muchos años en la casa de Richard de Calne, y después se casó con un hombre de un pueblo cercano. Una explicación racional sugiere que los niños eran de Fordham, San Martín, al este de Inglaterra, hijos de inmigrantes flamencos, por lo que hablaban una lengua desconocida, y que su apariencia verdosa se debía a una anemia hipocrómica, también llamada enfermedad verde. Número 7. El soldado Gil Pérez en 1593 en Ciudad de México. El 24 de octubre de 1593, un soldado español llamado Gil Pérez se encontraba en el Palacio de Gobierno de Manila, en los tiempos de Filipinas como posesión española. La noche anterior, el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado y los guardias custodiaban el palacio en espera del nuevo jefe de gobierno. El soldado dijo haberse sentido agotado y mareado, quedándose dormido, para llevarse una gran sorpresa al despertar. Según Gil Pérez, al despertar estaba en un lugar que le resultaba por completo desconocido, que resultó ser la Plaza Mayor, el actual Zócalo, de la Ciudad de México, de otro continente y con un océano de por medio. De acuerdo con el relato, guardias mexicanos vieron al soldado con un uniforme que no conocían y le preguntaron quién era y de dónde venía. Según la versión, Gil Pérez dijo que era un soldado destacado en Filipinas y que se encontraba cuidando el palacio del gobernador asesinado, sin saber cómo había llegado a su nueva ubicación. En principio fue acusado de desertor y encarcelado, pero cuando llegó a la Ciudad de México la noticia del asesinato de Pérez Dasmariñas, le sumaron la acusación de siervo del diablo. Según la historia, en esos días llegó a México un galeón procedente de Filipinas, y uno de los viajeros dijo en la Ciudad de México que había visto a Gil Pérez en Manila, un día después de la muerte del gobernador. Sin embargo, no pudieron ligarlo a la muerte de Pérez Dasmariñas, ya que este había sido asesinado en el mar por piratas chinos, lejos de Manila, y finalmente el soldado Gil Pérez obtuvo la libertad y pudo volver a Filipinas. Los escépticos sostienen que todo es una leyenda, mientras algunos afirman que se trató de un caso de abducción alienígena o de teletransportación. Número 8. Conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain fue un personaje francés del siglo XVIII, cuyos orígenes y nombre real continúan siendo desconocidos, a pesar de su fama como filósofo, músico y hombre de alta sociedad europea de su tiempo. Saint-Germain, quien utilizó diversos títulos de caballero, marqués y conde, se relacionó con grandes figuras intelectuales y sociales de su época, como Voltaire, Mozart y Casanova. Se afirma que hacía afirmaciones inverosímiles, como que tenía 500 años de edad, lo que, unido a los misterios en torno a su vida, llevó a Voltaire a apodarlo el Hombre Maravilla y a definirlo como un hombre que no muere y que lo sabe todo. El príncipe Carlos de Hesse-Kassel lo llamó uno de los filósofos más grandes que jamás hayan vivido. Su nacimiento y antecedentes son desconocidos y él mismo se mostraba muy vago al respecto, aunque era hombre de recursos económicos y una excelente educación. Hacia el final de su vida, dijo ser el hijo del príncipe transilvano Francisco II Rákóczi, aunque sin pruebas sólidas, lo que explicaría su riqueza y evidente buena formación. Se ha especulado que pudo haber sido Leopoldo Jorge, un hijo que Francisco II mencionó en su testamento y que se creía que había muerto a los 4 años de edad.
Quizás el príncipe transilvano fingió la muerte de su hijo para salvarlo de la persecución de los Habsburgo, y el niño fue bien educado, apareciendo después, primero en Inglaterra y luego en Francia, como el conde de Saint-Germain. Como escritor se le atribuye la Santísima Trinosofía y una obra sin título llamada El Manuscrito Triangular. Igualmente, compuso 6 sonatas, 7 solos de violín y numerosas arias y canciones. Número 9. Messier Chouchani. Messier Chouchani es el apodo de un maestro judío del siglo XX, enigmático y anónimo, cuyo nombre se desconoce. Su lápida en un cementerio de la ciudad de La Paz, Uruguay, donde murió en enero de 1968, dice: el sabio rabino Chouchani, de bendita memoria, su nacimiento y su vida están sellados en el misterio. La lápida fue pagada y el epitafio escrito por el judío rumano Eliezer Elie Wiesel, superviviente del exterminio masivo durante el Tercer Reich alemán, escritor y Premio Nobel de la Paz de 1986, quien fue alumno de Messier Chouchani. Otro de sus discípulos fue el filósofo judío francés Emmanuel Levinas. Según los relatos, Messier Chouchani apareció por París después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la apariencia de un vagabundo, pero exhibiendo unos profundos conocimientos en filosofía, matemáticas y sobre todo en el Talmud. La mayoría de los detalles sobre su vida y capacidades intelectuales fueron conocidos a través de sus alumnos. Levinas quedó enormemente impresionado por el profundo dominio de Chouchani de los textos talmúdicos, así como por su capacidad para ampliar el alcance del Talmud mediante una metodología dialéctica y creativa. Aunque no se conoce ninguna obra de Messier Chouchani, durante décadas circularon rumores sobre unos cuadernos escritos a mano por él, que estaban en manos de varios estudiantes. En 2020, el profesor Shalom Rosenberg donó cerca de 100 de estos cuadernos en la Biblioteca Nacional de Israel, donde están disponibles escaneados. El sitio web mrchouchani.org.il también aloja copias de los cuadernos. Actualmente, varios investigadores trabajan en la transcripción e interpretación del contenido de los cuadernos escritos por Messier Chouchani. Número 10. Kaspar Hauser. El 26 de mayo de 1828 apareció en la ciudad bávara de Nuremberg un extraño chico de unos 16 años y aspecto muy descuidado. En una comisaría escribió que se llamaba Kaspar Hauser, y en una carta que llevaba consigo estaba ese mismo nombre. Dijo que había nacido el 30 de abril de 1812. Su carácter era el de un muchacho salvaje, y se sabe que creció en completo aislamiento o en cautiverio, siendo llamado el huérfano de Europa. Desde su aparición se ha especulado sobre su posible pertenencia a una casa real alemana, en particular a la familia que gobernaba Baden. Su estado mental levantó el interés de pedagogos, teólogos y juristas, y el filósofo Ansel von Feuerbach, quien se convirtió en su mentor y representante legal, dijo que en un principio rechazaba con asco la leche y que solo se alimentaba con pan y agua. Se concluyó igualmente que había estado en cautiverio por largo tiempo, aunque nunca se pudo establecer su procedencia. La hipótesis más reciente sostiene que podría tratarse del hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte, con Estefanía de Beauharnais, la esposa de Carlos II de Baden. El matrimonio no era muy feliz y podría haberse producido un encuentro entre Estefanía y su ídolo Napoleón antes de la guerra con Rusia. Hay algunas similitudes corporales entre Napoleón y Kaspar, y este hipotético parentesco explicaría el cautiverio, dados los grandes trastornos que un hijo extramatrimonial de Napoleón y Estefanía habría causado en las cortes de Francia y Baden. En 1924 fue descubierto casualmente en el Palacio de Pilsach, a 35 kilómetros de Nuremberg, un aposento oculto que coincide con el relato ofrecido por Kaspar Hauser. Número 11. El hombre de Laxaria. El llamado hombre de Laxaria hizo su aparición en 1851, cerca de la ciudad de Frankfurt del Oder, en el distrito alemán de Levas. Las autoridades lo consideraron sospechoso y, previendo que podía ser un delincuente, decidieron interrogarlo. En una lengua parecida al alemán, que los interrogadores apenas podían entender, el hombre dijo que se encontraba haciendo un recorrido por la región y provenía de un país de nombre Laxaria. Los policías quedaron perplejos por la mención de un país que no conocían y, pretendiendo responder a la cara de extrañeza de sus interrogadores, el hombre aclaró que Laxaria se encontraba en la región de Sacria, lo que terminó por confundir a los oficiales. Pronto quedó claro que algo extraño estaba ocurriendo. El hombre decía hablar 3 idiomas: laxariano, abramiano y el alemán rústico, que parecía un dialecto desconocido. Además, dijo que no conocía las lenguas comunes en Europa a mediados del siglo XIX, y señaló que nunca había oído hablar de Francia y Turquía. El hombre describió con lujo de detalles la geografía de su país, e incluso se refirió extensamente a su religión, a la que llamó hispatiana.
Puesto bajo custodia, se identificó como Joseph Boring y afirmó que andaba buscando un hermano perdido, pero que un incidente con unos asaltantes lo había dejado sin dinero. Al final fue dejado en libertad y del hombre de Laxaria, mas nunca volvió a saberse. Número 12. John Segrus. En octubre de 1959, un viajero que presentó un documento de identificación a nombre de John Allen Segrus, de 36 años, entró en Japón con su esposa de nacionalidad surcoreana. 3 meses más tarde, fue arrestado por la Policía Metropolitana de Tokio, sospechoso de fraude de identidad, tras intentar cobrar varios cheques comunes y cheques de viajero. El investigador Atsuki Sasa, de la Oficina de Seguridad Pública del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, quien después escribiría sobre el caso en sus memorias, observó que el pasaporte de Segrus tenía visados de varios países de Asia, aunque después se descubrió que era falso. Según los registros, Segrus declaró que había nacido en Estados Unidos, mudándose después al Reino Unido, país con el que combatió en la guerra como miembro de la Real Fuerza Aérea, siendo capturado por los alemanes. Después de la guerra dijo que había vivido en Latinoamérica, convirtiéndose más tarde en espía estadounidense en Corea del Sur. Posteriormente sirvió como piloto en Tailandia y Vietnam. Señaló que se encontraba en Japón en una misión secreta por encargo de la República Árabe Unida, que incluía el reclutamiento de voluntarios militares japoneses para el régimen de Gamal Abdel Nasser. Finalmente, tras contactar con los diferentes países mencionados, se estableció que la información era falsa, así como también lo eran los visados incluidos en su pasaporte y el mismo documento de viaje. En agosto de 1960, Segrus fue condenado a 1 año de prisión por el Tribunal de Distrito de Tokio, y tras su liberación lo deportaron a Hong Kong, mientras que a su esposa la despacharon a Corea del Sur. Número 13. ¿Quién metió a Bella en el olmo brujo? El 18 de abril de 1943, 4 muchachos locales, Robert Hart, Thomas Billets, Bob Farmer y Fred Payne, estaban cazando furtivamente en Hagleywood, propiedad de Lord Cobham, cerca de la colina Witchbury Hill, junto a la carretera A456 Birmingham, en el límite de los condados ingleses de West Midlands y Worcestershire. Los chicos se toparon con un olmo común y pensando que era un buen lugar para encontrar nidos de pájaros, Farmer trepó por el árbol y cuando vio hacia abajo por el tronco hueco, observó un cráneo. En principio creyeron que era de un animal, pero tras observar cabellos y dientes, lo volvieron a dejar en su lugar y se apresuraron a salir de la zona de caza prohibida, con la idea de no mencionar su descubrimiento. Sin embargo, Billets, el mayor de los 4, estaba incómodo con la ocultación e informó a sus padres. La policía sacó del tronco del olmo un esqueleto de mujer casi completo, todavía con un zapato, un anillo de bodas de oro y algunos fragmentos de ropa. El patólogo James Wester estableció que la mujer había muerto unos 18 meses atrás, es decir, cerca de octubre de 1941. En la boca tenía un trozo de tela, sugiriendo que había sido asfixiada. En plena guerra y con tantas civiles muertas por los bombardeos alemanes, el caso no progresó y el cadáver fue depositado en el Museo Negro de la Policía Municipal de Birmingham, donde estuvo hasta los años 1970. A pesar de varias teorías, nunca se supo quién era la mujer, y en 1944 empezaron a aparecer unos grafitis interrogativos sobre el caso, el último de los cuales preguntaba en 1999, ¿quién metió a Bella en el lomo brujo? Número 14. El Botas Verdes. El Botas Verdes es el cuerpo de un escalador no identificado que murió en la ruta principal de la ladera norte del monte Everest. Existen varias teorías sobre la identidad del escalador y la considerada más probable sostiene que se trata de Tsetwan Palhor, integrante de una expedición de la policía fronteriza indo-tibetana, muerto en 1996 en un desastre. Se sabe que Palhor estaba escalando con botas de alpinismo Koflach verdes, como las que calza el cadáver. Entre 1996 y 2014, cuando el cadáver fue trasladado a un lugar menos visible, todos los escaladores que pasaban por la ladera norte podían ver el cuerpo enroscado en una cueva de piedra caliza, perfectamente conservado por las heladas temperaturas, a 8.500 metros sobre el nivel del mar. El Botas Verdes era uno de los cerca de 200 cadáveres que quedaban en el Everest a principios del siglo XXI. Se desconoce cuándo la expresión Botas Verdes se incorporó al lenguaje de los montañistas. Con el paso de los años se convirtió en un término común, ya que todas las expediciones por la ladera norte podían ver el cuerpo. La cueva ha sido punto de parada muchísimas veces y está repleta de botellas de oxígeno usadas. Número 15. Utsuro Bune. El Utsuro Bune fue una extraña embarcación que supuestamente atracó en la provincia de Hitachi, en la costa oriental de Japón en 1803.
Según la leyenda, a bordo se encontraba una atractiva joven de entre 18 y 20 años, y los pescadores la llevaron hasta la aldea para investigar más, pero la mujer no podía comunicarse en japonés. El barco, parecido a un cuenco de arroz, era de 5.5 metros de ancho y 3.3 de alto, y en la parte de arriba tenía algunas ventanas acristaladas, cubiertas con rejas. La joven vestía ropas lujosas y hablaba en un idioma que nadie entendía, en tanto que tampoco comprendía lo que le decían los pescadores. Se comportaba de forma amigable y cortés, pero tenía una caja que protegía, sin permitir que nadie la tocara. Según el relato, un anciano de la aldea teorizó: esta mujer podría ser una princesa de un reino extranjero, que se casó en su tierra natal, pero cuando tuvo una aventura con un ciudadano después del matrimonio, provocó un escándalo y el amante fue asesinado como castigo. La princesa fue expulsada de casa porque disfrutaba de mucha simpatía, por lo que escapó de la pena de muerte. En cambio, ella podría haber sido expuesta a ese Utsurobune para dejarla al destino. Si esto fuera correcto, la caja puede contener la cabeza del amante fallecido de la mujer. En una versión del relato, el anciano razonó que lo más correcto era que el destino de la joven se consumara, tal como lo habían decidido en su pueblo, y los pescadores la llevaron de nuevo al mar con su Utsurobune, alejándose a la deriva. En otra versión, se quedó a vivir en la aldea de pescadores, donde se hizo una mujer mayor. Actualmente se cree que la historia es una mezcla de folclore e imaginación literaria. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 15 mayores misterios de personas sin pasado. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.